Isaías capítulo 28, del 10 al 13. Voy a leer y ustedes pueden seguir también con su Biblia, si desean pueden leer también. Dice el versículo 10: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Versículo 13. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Isaías capítulo 28. Isaías, en muchos lugares del libro de Isaías aparece el Evangelio de forma detallada, de forma exacta. Aparece el Evangelio, aparece la salvación. Pero la Biblia en algunos lugares habla del Evangelio y de la salvación de forma detallada, pero algunos capítulos, como en este capítulo, exactamente habla de las dos cosas, la ley y habla de la gracia en el mismo capítulo. Estos capítulos son muy importantes porque nos dan una forma más general sobre la ley y sobre la gracia, nos ayudan a entender de forma más sencilla. Entonces, Isaías 28 del 10 al 13 claramente explica la ley y claramente explica la gracia. Y si no se va la persona, su corazón no lo traslada a la gracia, se va a quedar ¿dónde? En la ley. Pero las personas no diferencian estas dos cosas. Varias veces hemos hablado de este tema, pero ¿por qué repetimos y repetimos y repetimos? Una persona, no, pero usted repite mucho. Sí, es cierto, repetimos mucho. Y Dios, Él repite en 66 libros, repite lo mismo. 66 libros. Bastaría con Génesis. Hubiese escrito solamente Génesis. ¿Para qué 65 libros más? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué repite tanto? La Biblia enseña que el hombre se hace tardo para oír. Es tardo. Para eso somos tardos. ¿Para qué? Para escuchar. Tardos. Como nosotros nos hacemos tardos para escuchar, Dios tiene que repetir y repetir y repetir. Por eso con un profeta hablaba, el pueblo no escuchaba, enviaba a otro profeta. Enviaba a un juez, no escuchaban, enviaba a otro juez. Enviaba a un sacerdote, no escuchaban a ese, levantaba otro sacerdote y así continuamente. Tuvo a los apóstoles y después de los apóstoles siguió enviando más siervos para que prediquen y prediquen y prediquen el evangelio. ¿Por qué? Porque el hombre, la Biblia enseña que tiene un problema. Es tardo para oír. A veces el corazón está duro. No puede recibir la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que Dios, ¿qué tiene que hacer? Él está a la puerta y ¿qué hace? Llama, toca. Pero a veces no abrimos. ¿Qué hace? Toca nuevamente. A veces toca con Génesis. No escuchamos. A través de Génesis no escuchamos. Levíticos, tampoco escuchamos. Números, tampoco. Éxodo, Deuteronomio, así, ya, los 5 primeros libros. No. Entonces nos manda los 4 evangelios. Tampoco escuchamos con los evangelios. ¿Qué manda? Las cartas de Pablo. Tampoco. Apocalipsis, ya ahí no hay más. No hay más. Pero repite y repite y repite. Toda la Biblia habla de la ley y la gracia. Esos dos temas. Toda la Biblia repite dos temas, la ley y la gracia. Toda la Biblia. Lean Gálatas, aparece el monte Sinaí con la ley y aparece el monte donde Abraham, ¿sí?, ofrece un sacrificio diferente. ¿Sí? Nos ponen Moisés
Y nos pone también ¿dónde? A mirar la fe. ¿Sí? Voy a mirar un momento el libro de Gálatas, porque varias veces hemos hablado. Esos dos montes no es porque sí. ¿Sí? ¿Por qué hablamos del monte Sinaí? ¿Por qué tenemos que hablar entonces de exactamente el monte Calvario? ¿Por qué? Porque ahí se cumple la profecía sobre Jesucristo también. Así como tenía que ofrecer, ¿sí? Bíblicamente, Noé tenía, perdón, la Biblia enseña, en el monte Sinaí se ofrece, ¿qué cosa? Los mandamientos, la ley. Ahí Dios le da la ley a Moisés, en 2 tablas de piedra. Pero nosotros miramos que Dios, cuando nos habla de Abraham, nos habla del padre de la fe. Dice que es el padre de la fe. Pero hay una enseñanza muy clara y habla de los dos montes porque Dios le mostró claramente, Dios le muestra de forma clara, de forma detallada a Abraham la promesa. Pero esa promesa, nosotros miramos, un momento, cuando Dios habla de la promesa, nos va a hablar de esos dos montes de forma detallada, pero quiero mirar exactamente donde aparece este capítulo en Gálatas, que habla de los dos montes y habla de Abraham por un lado y habla de la ley por otro lado, como Moisés. Un momento. Eso es Gálatas capítulo 4. Voy a mirar un momento. Gálatas capítulo 4, el versículo 21. Gálatas capítulo 4, versículo 21 dice: Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Eso es Gálatas capítulo 4, versículo 24. Gálatas 4, 24 dice: Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Usted está hablando del monte Sinaí, esclavos, por la ley esclavos. Versículo 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces, en el monte Sinaí por la ley, ¿qué somos? Esclavos. Y esclavos del pecado, de acuerdo a Juan capítulo 8. Esclavos del pecado. Pero, a través de Abraham, Abraham tuvo dos hijos. Dice aquí, uno, ¿por qué? Uno que no fue por la promesa, fue por la carne. No fue por la promesa de Dios, no fue por la fe. El hijo que tuvo Agar
no fue por la fe, no fue por la promesa. Fue un hijo que se tuvo como por la obra, humanamente, sin la guía de Dios, sin la voluntad de Dios. Muchas personas pueden decir, también, yo soy salvo, yo soy hijo de Dios, pero no tienen la fe bíblicamente. Pertenecen a la ley. Aquí explica claramente la ley, lo pone con el monte Sinaí. La ley, solo mandamientos. Por la ley no podemos ser hijos de Dios. Por la ley no podemos ser hijos de la fe o hijos de Abraham. Por la ley no. Por la promesa sí. Por la promesa sí. Que es el versículo 28. Porque así que, hermano, dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Hijos de la promesa. No somos hijos de la ley. No somos hijos por la carne, humanamente, espiritualmente, por las obras no. Por la promesa sí. Dios le dio una promesa a Abraham, Génesis capítulo 12, versículo 1, empieza en adelante a decirle el llamado de Dios para Abraham y dice que dentro de la promesa que Dios le da a Abraham van a ser benditas todas las familias de la tierra, todas van a ser benditas por la promesa que Dios le da a Abraham. A Abraham, Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, a su único hijo, que lo sacrifique. Dios se lo pide como sacrificio. Abraham, creyendo solamente en la promesa de Dios, lo va a sacrificar. Pero cuando lo va a sacrificar, Dios tiene preparado, ¿sí? La Biblia enseña, a un animal, y ese animal muere en vez de ¿quién? De Isaac. Ese animal muere en vez de Isaac. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La cruz, en el monte Calvario, nuestro pecado es limpio. Ahí somos hijos de la promesa, porque Dios prometió que vendría un Salvador. Dios prometió que venía un Mesías como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios prometió. Por eso no tenemos que morir nosotros por el pecado, sino que Jesucristo murió. Él lo hizo por nosotros. Por nosotros. ¿Sí? Por eso si nosotros miramos, vamos a un momento, en el libro de Mateo, vamos a mirar. Miremos el libro de Mateo, ya les digo. Mateo capítulo 26. Libro de Mateo capítulo 26, ¿cómo nos muestra Jesucristo? Dice el capítulo 26, versículo 57, Mateo 26, 57, dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? Que testifican, dice, ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. ¿Qué dice? Jesús callaba. Cuando nosotros miramos Isaías capítulo 53, dice que Él fue a la cruz como un cordero. Fue a la cruz sin abrir su boca. Aquí enseña claramente, así como aparece en el Antiguo Testamento, cómo tenía que morir el Mesías o cómo tenía que morir el Salvador. Isaías enseña claramente que no abrió su boca, y aquí dice claramente también en el Evangelio de Mateo cómo murió Cristo.
¿De qué forma? Así como aparece en el Antiguo Testamento, en el Nuevo aparece de la misma forma. Por eso creemos que a Jesucristo nos salvó o nos lavó de nuestros pecados en la cruz, porque está escrito en el Antiguo y en el Nuevo está escrito de la misma forma, se cumple exactamente. Dice el versículo 60, y no lo hallaron aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? Dice, ¿qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo de Dios sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Luego, Isaías también dice que fue contado con los pecadores. Isaías capítulo 53, fue contado con los pecadores. Igual como dice acá. Entonces, dice el versículo 67, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros la bofeteaban. Miren Isaías capítulo 53, dice que fue menospreciado por los hombres. Menospreciado, aquí exactamente dice igual. Diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Luego, si nosotros miramos, aparece tal cual la negación de Jesucristo. ¿Por qué? Jesucristo les dijo que estaba escrito que van a herir al pastor y las ovejas van a ser que dispersadas, van a herir al pastor. Salmos capítulo 23 dice, Jehová es mi pastor. Jesucristo, ¿cómo se presenta? Yo soy el buen pastor. Así se presenta Jesucristo. Y Él le da una señal a los discípulos. Les dice, escrito está. Herirán al pastor y las ovejas serán dispersadas. Dice, ustedes me van a traicionar. Ahí es que Pedro dice, no, Señor, yo no. Pero tal cual se cumple en Jesucristo la obra del nuevo pacto. La sangre de Cristo perdona todos nuestros pecados. Todos. ¿Sí? Por eso si nosotros vamos a mirar también un momento. Un segundo, otro capítulo. Marcos, quiero que miremos un momento. Marcos, el capítulo 15, dice el libro de Marcos. El capítulo 15 dice, un momento, les voy a... Marcos capítulo 15, el versículo 22. Libro de Marcos, Evangelio de Marcos capítulo 15, versículo 22 dice, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Ahí llevaron a Jesucristo. Ese lugar, el Gólgota, ahí fue crucificado ¿quién? Cristo. También nosotros conocemos como el Monte Calvario. Ahí nuestro pecado es limpio. Dice, le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Eso está en Salmos capítulo 22, versículo 18. Dice que repartieron entre sí sus vestidos. Claramente aparece la conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Por eso, la ley en el monte Sinaí exige que la paga del pecado es la muerte y que los corderos tenían que ser sacrificados, ser degollados y esa sangre tenía que untarse en el altar para que el pecado fuera limpio. Eso es en el Antiguo Testamento. Había que cumplir los mandamientos y había que ofrecer un sacrificio para perdonar el pecado. Pero como los hombres no podían cumplir los mandamientos, ningún hombre pudo cumplir los mandamientos,
La única forma de ser salvos era sacrificando animales. Pero así no podíamos ser limpios, era algo temporal. Cada vez que una persona pecaba tenía que sacrificar un animal. Pero la Biblia enseña el nuevo pacto y en el nuevo pacto hay un solo sacrificio, hay una sola ofrenda que es Jesucristo que va a perdonar el pecado de todos los hombres por la eternidad. Y eso es lo que nos describen los evangelios. Por eso se llaman evangelios. El evangelio es la muerte de Cristo. Eso es el evangelio. El evangelio no es la ley. El evangelio es Jesucristo cargó todos nuestros pecados en sus espaldas. Ese pecado lo llevó a la cruz. En la cruz muere por nuestro pecado. Con su sangre lava el pecado. Es sepultado y luego resucita, como aparece en 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 3. Aparece claramente la muerte de Cristo por nuestro pecado, la sepultura de Cristo y la resurrección de Cristo, como está escrito en el Antiguo Testamento. De esa forma, detallada, así es el Evangelio. La muerte de Cristo, la sepultura de Cristo y la resurrección de Cristo. Eso es el Evangelio, eso aparece en el Antiguo Testamento. Ya aparece para que entendamos que en el Nuevo se cumple toda la justicia de Dios cuando Cristo muere en la cruz. Todo está perdonado. ¿A través de quién? De la muerte de Cristo. Por eso, regresándonos, vamos a mirar un momento. ¿A dónde estábamos? Isaías capítulo 28. Vamos a mirar por qué ahí habla de las dos cosas al mismo tiempo. Isaías capítulo 28 dice, versículo 10, vamos a leer nuevamente. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Esto es la ley. La ley, ¿de qué habla? Mandamientos, mandatos, línea sobre línea. Dice un poquito allí, otro poquito allá, porque la ley aparece así. Si leemos detalladamente los 5 primeros libros de la Biblia, ahí nos aparece descrita que la ley de forma amplia. Aunque en Éxodo capítulo 20, ahí inicia la ley. Éxodo capítulo 20, ahí tenemos la descripción cuando Moisés recibe la ley directamente de Dios en 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Aunque en Éxodo 20 aparece así detallado, si nosotros rastreamos claramente, aparece un poquito ahí, Éxodo 20, pero si nosotros seguimos leyendo, en Levíticos aparece, en Deuteronomio también aparece, en Números también, así por partes aparece. Si seguimos leyendo otras partes de la Biblia, aparecen otras partes, otros poquitos, un poquito ahí, otro poquito allá. Línea sobre línea, dice renglón tras renglón. Por eso las personas que no han descubierto la gracia de Dios, solamente que ven, pues ley, no más. ¿Por qué? Porque aparecen varias partes de la Biblia, un poquito de la ley en un lugar, otro poquito de la ley en otro lugar, otro poquito en otro lugar. Y cuando miran así, solamente es la ley. No. Aunque aparece así, mandamiento tras mandamiento, porque son muchos mandamientos. Aunque aparece mandato sobre mandato, línea sobre línea, renglón tras renglón. Las personas que no miran el corazón de Dios, solamente que ven ley, superficialmente solamente mandamientos. Pero no solamente son mandamientos. Está el antiguo pacto, claro, que habla de los mandamientos, pero también habla del nuevo pacto. Está el antiguo y está el nuevo. Tengo que ubicarme. Dios dio el antiguo pacto para que yo descubra que tiene que venir sí o sí un cordero perfecto, una ofrenda perfecta. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto, los mandamientos no me dan la salvación. Me perdonan el pecado de forma temporal. Los mandamientos o la ley que aparece en el Antiguo Testamento no perdona el pecado para siempre. Cada vez que la persona pecaba necesitaba un sacrificio por ese pecado, uno por cada pecado, un sacrificio por cada pecado. Y era de forma temporal. Pero Dios preparó el antiguo pacto y preparó el nuevo pacto. El pacto de la ley y el pacto de la gracia. Con Moisés conocemos el pacto de la ley,
Con Cristo conocemos el pacto de la gracia. Y es más, hasta Génesis capítulo 12 ya aparece la gracia ya como promesa. Que hay una simiente que va a venir por la línea de Abraham, hay una simiente que va a venir que nos va a perdonar de todos nuestros pecados. No por la ley, por la promesa, por la fe. No por la ley, sino por la promesa. Por eso Abraham es llamado amigo de Dios. Abraham es llamado el padre de la fe. Por eso las personas que son de la fe tienen que mirar cómo es la fe a través de Abraham. Por eso el libro de Gálatas lo explica muy bien. Unos, aunque se dicen hijos de Abraham, son hijos de Abraham ¿cómo? Desde Agar, desde el Sinaí. No tienen la promesa. Solamente mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Solo ley. Pertenecen a Agar. Agar. No son hijos de la promesa. Dice que son hijos de la esclava. Así dice la Biblia. Pertenecen solamente a los mandamientos, no a la promesa. Pero Isaac es hijo ¿de quién? De la promesa. Isaac viene por la gracia de Dios. En Isaac somos justos. En Agar somos pecadores. La línea de Agar, como no tiene que ver nada con la promesa de Dios, no tiene que ver nada con el Evangelio, los que nacen del monte Sinaí son pecadores y creen que por sus mandamientos, por sus obras, por cumplir mandamientos van a ser hijos de Dios, pero es imposible. Por eso Gálatas explica claramente que nosotros somos como Isaac, hijos de la promesa. ¿Qué significa? Que nosotros por la promesa del Mesías, por la promesa de que por Abraham iba a venir un Salvador, nosotros creemos que Jesucristo en la cruz es nuestro Salvador, es el Mesías, es el prometido, el que vino a limpiar nuestro pecado una sola vez y para siempre. Eso lo creemos por la promesa de Dios, no por la ley, sino por la promesa de Dios. Somos hijos de la promesa, no de la ley, de la promesa de Dios. Aquí, ¿quién entra? Sara. En la ley entra Agar. No es el plan de Dios para la salvación. El plan de Dios es, ¿quién? Sara, por la promesa de la estéril, dice la Biblia, de la estéril, de la que no puede. ¿Por qué? Porque tiene que trabajar la gracia. Sara tuvo un hijo por la promesa de Dios, por la obra de Dios. Los salvos genuinos somos salvos por la promesa de Dios, por la gracia de Dios. No podemos hacer nada nosotros, no cuentan nuestras obras. Isaac es hijo de la promesa, de la obra de Dios. Nosotros somos salvos por la obra de Cristo, no por nuestra obra. Pero en Agar sí nacen por la obra humana, por el esfuerzo humano, porque Agar no era estéril, Agar podía dar a luz, pero no era por la promesa de Dios. No era dentro del plan de Dios. Por eso dice que los hijos de Agar son hijos de esclavitud. No son hijos de Dios, no son reconocidos como hijos de Dios. Pero los hijos, por la promesa, sí son reconocidos como hijos de Dios. Por eso aquí dice también, en ese versículo, que muchos, en Isaías 28:10, muchos solamente se encuentran con la parte superficial de la Biblia. ¿Cuál? Mandamientos, leyes, ordenanzas y no más. ¿Y qué dicen? Pues hay que cumplir los mandamientos y vamos al cielo. Pero no pueden descubrir exactamente el corazón de Dios. En el versículo 11 dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Dios les va a hablar. Aquí dice. Entonces Dios claramente le habló al pueblo de Israel por un tartamudo. Moisés, si nosotros leemos claramente así la Biblia, Dios lo eligió, lo escogió para que él hablara, pero él no quería hablar porque él era que tartamudo y le peleó a Dios para que colocara a Aarón, que Aarón hablara, que él no iba a hablar, que él no. Pero Dios, ¿a quién escogió? Al tartamudo. Aquí dice que les habló
en extraña lengua, dice ahí. ¿Y en lengua de qué? De tartamudos. Así enseña la Biblia, ¿sí? Dice el versículo 12, a los cuales él dijo, este es el reposo. Dios les habló del reposo. Les está hablando de un reposo exacto. Este es el reposo. Pero ellos solamente ¿qué escuchaban? Pues el sábado, el día de reposo, y no podían escuchar nada más. Nada más. Solamente centrados en qué? Mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, línea sobre línea, renglón tras renglón, un poquito allí, otro poquito allá. Y no veían nada más que mandamientos. Pero aquí les está diciendo de qué. ¿De mandamientos? No. Les está enseñando el reposo real, el verdadero. El reposo. No les está hablando de las obras. La ley habla de las obras, lo que tenemos que hacer para ir al cielo. Eso es la ley. Pero aquí no les está hablando de la ley. Les está hablando de qué? Del reposo. Lo contrario a la ley. Lo contrario, la gracia. Todo el tiempo ellos solamente habían escuchado de qué? De la obra, de la ley, los mandamientos, lo que hay que hacer. Obras, mandamientos, cumplir mandamientos. Hay que hacer esto para ir al cielo, no hay que hacer esto para ir al cielo. Solamente mandamientos, 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 mandatos por la ley. De esa forma querían ir al cielo. Pero claramente en el versículo 12 les habló de la gracia. La gracia, no la ley. La gracia de Dios les dijo. A los cuales él dijo, este es el reposo. Dice, este es el reposo. Les está enseñando de quién, de Cristo. Les está enseñando de la gracia. Cristo es el reposo. Cristo. Cuando uno dice está señalando algo de forma directa y exacta. Este es el reposo. Les está enseñando a Cristo, a la gracia misma. Les está mostrando el camino al cielo, la gracia de Dios. No más. Este es el reposo. No les está hablando de la ley. No les está hablando de los mandamientos. No. Les está enseñando de forma directa de la gracia de Dios. Este es el reposo. ¿Quién? Cristo. Eso les está enseñando. Isaías capítulo 28, versículo 12 está enseñando de la gracia. Antes habló de la ley y dice, ahora no les voy a hablar de la ley. Les voy a enseñar de la gracia, de cómo pueden ir al cielo. Dice, este es el reposo. Les está diciendo, esta es la salvación. Esta es mi voluntad. El reposo de Dios es Cristo. Les enseñó el reposo. No tienen que hacer nada. No tienen que cumplir los mandamientos. Yo quiero que ustedes conozcan el reposo, conozcan la gracia. Este es el reposo. ¿Qué significa? No tienen que hacer nada. Conozcan el reposo, no hagan nada. No hagan nada. Eso es la gracia de Dios. Les voy a dar la vida eterna, les voy a dar la salvación sin ninguna obra, sin cumplir ningún mandamiento. Dice, este es el reposo, no hay más, no hay más. Este es el reposo. No les está hablando de los mandamientos, sino de Cristo mismo. Dad reposo al cansado. ¿Qué les dijo? Dad reposo al cansado. El hombre en Génesis capítulo 3 quedó esclavo del pecado, cargado del pecado. Cargado. Tiene una carga pesada. ¿Cuál es esa carga pesada?
el pecado. El hombre no puede con esa carga. Trata, lucha de quitarse esa carga. Trata, lucha de cumplir los mandamientos, pero no puede con esa carga. Pero aquí, ¿qué dice Dios? Dios manda, dad reposo al cansado. ¿Cómo se le da reposo al cansado? ¿De qué forma le damos reposo al que está cansado? ¿De qué forma? Si la carga es el pecado, el cansado es el pecador que tiene la carga del pecado. Tiene la carga. La carga es el pecado. Está cansado con la carga del pecado. ¿Cómo se le da reposo? Quitando la carga. Quitando la carga. El pecado es la carga que tiene el pecador. El pecador tiene una carga que se llama el pecado. Esa es la carga del pecador. Eso es lo que tiene cansado al pecador. El pecado. ¿Cómo se le puede dar reposo a ese que lleva la carga del pecado? Quitándole la carga. No hay otra forma. Cristo en la cruz nos quita la carga. La elimina, la borra. Nuestro pecado fue limpio en la cruz. Quedamos sin esa carga por la eternidad. ¿Limpios de qué? De pecado. Aquí dice, dad reposo al cansado. Para darnos reposo como pecadores por la carga del pecado que teníamos, porque esa carga nadie se la puede quitar, nadie. Nadie se puede quitar la carga del pecado. Nadie. Por eso Jesucristo que dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Yo os haré descansar. ¿Qué significa? Jesucristo es quien quita la carga de nuestro pecado. Quien nos hace descansar del pecado es Cristo. Él es quien nos hace que descansar, que quita la carga del pecado. ¿Cómo quedamos? Descansados. ¿Pero de qué forma? Quitando la carga del pecado de nosotros. De esa forma. Por eso Jesucristo dice claramente, Isaías 28:12 es igual a venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. Trabajados, cansados, vengan a mí. Pero ¿de qué trabajo está hablando? ¿De qué cansancio está hablando? ¿De qué carga está hablando que nos tiene trabajados, cargados, cansados? ¿De qué carga está hablando? Está hablando de la carga del pecador, está hablando del cansancio del pecador. La carga del pecador es el pecado. Esa es la carga del pecador. ¿Cuál es el cansancio del pecador? El pecador tiene cansada su alma. El pecador ya no puede más con un cansancio. ¿Cuál cansancio? Está cansado de la condenación. Está cansado de cargar la condenación, la culpa del pecado. Con esa carga no puede más. Con ese cansancio no puede más el alma. Y el alma no puede más. Aunque pide perdón, el alma sigue cansada. Aunque ora y pide perdón, el alma no encuentra descanso. No encuentra descanso. Aunque va a dormir y pide perdón, el alma sigue cansada. El alma sigue cargada, angustiada. Aunque la persona llora, sufre, no encuentra descanso. Allí entonces encontramos esa gloriosa palabra de Jesucristo que dice, venid a mí. ¿A dónde? A Cristo. Vengan a mí. Todos los que tienen la carga del pecado, los que están cansados del pecado, cansados de la condenación. Cansados de la condenación, su conciencia ya los tiene cargados. Cansados. ¿Qué dice?
vengan a mí. Es el reposo. Aquí enseña claramente, dad reposo al cansado. Jesucristo dice, vengan a mí que yo soy el reposo. Yo les doy descanso. ¿Qué significa? Yo les quito el pecado, la carga se las quito. Vengan a mí, no más. Vengan a mí. Vengan a la cruz, que en la cruz la carga se quitó. En la cruz ya no tienen pecado, en la cruz están limpios, ya no hay carga. Y cuando miramos a la cruz, aquellos cansados, cargados, desesperados, angustiados, cuando miramos la cruz tal cual como está escrito en la Biblia, ¿qué descubrimos en la cruz? Cristo quitó mi carga. No tengo carga. Mi pecado fue limpio una vez y para siempre. Quedé sin carga. ¿Qué decimos? Los que recibimos la salvación, los que creemos en el Evangelio bíblicamente, ¿qué vemos espiritualmente? Por fin descansé. Eso es la salvación. Por fin se acabó la condenación del pecado. Ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Ese es el peso del pecado se quitó. Quedamos libres, sin carga, sin peso. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La carga del pecado se fue. Libres del pecado. Salvos, justos por la obra de Cristo. Dad reposo al cansado. Eso es, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Eso es igual, consumado es. Les quité la carga. ¿Cómo quedamos? Descansados. Consumado es, quité la carga del pecado. No tienen pecado, ya están limpios. Ya. Estamos limpios de pecado. Limpios. Una vez y para siempre, porque la carga fue quitada. Jesucristo es el reposo. El reposo verdadero. Aquí dice, dad reposo al cansado. Dice, este es el reposo, este. ¿Cuál? La gracia. La gracia, la cruz, Cristo mismo es el reposo. En los mandamientos no hay reposo. Los mandamientos no nos dan reposo, al contrario, nos cargamos más. Tratamos, luchamos, no podemos. Por eso el reposo verdadero, Cristo, la cruz, ese es nuestro reposo. Ahí quedamos como descansados. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Quedamos libres del pecado a través de la sangre de Cristo y no más. Versículo 13 dice, aquí dice, y este es el refrigerio, el 12, falta una parte, perdón, dice, y este es el refrigerio, está hablando del refrigerio también, nuestro descanso, nuestra paz. ¿Cuál es? Dad reposo al cansado. Este es el reposo, Cristo, aquí está nuestra salvación, la gracia. Este es el reposo. Esa es la gracia, el refrigerio para nuestra alma, el descanso para nuestra alma. Este es. ¿Cuál es el problema? Dice, mas no quisieron oír. No quisieron ¿qué? No quisieron oír. Ya les mostró la salvación, les mostró la gracia. ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es la salvación? Este es el reposo. Dios quiere que reposemos, que podamos recibir el descanso en Él. No tenemos que hacer nada. Cristo hizo todo. Cristo hizo todo. Todo lo hizo Cristo. Nada más. Eso es el Evangelio. La muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, eso es el Evangelio. Y no hay nada más que añadir. Porque eso es el Evangelio. La muerte de Cristo, la sepultura de Cristo y la resurrección de Cristo de acuerdo a las Escrituras. Eso es el Evangelio.
Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 al versículo 3. Eso es el Evangelio. Y eso aparece en el Antiguo Testamento de forma detallada y exacta. Y en el Evangelio, Jesucristo hace todo por nosotros. Es el Cordero de Dios que lleva nuestro pecado. Él muere por nosotros. Él derrama su sangre y nos deja limpios ¿de qué? De pecado. Limpios 100%. Eso es el Evangelio. Aquí nuevamente repite en el versículo 12 el Evangelio. Pero dice que hay un problema. ¿No quisieron qué? No quisieron oír. No escucharon la voz de Dios. No quisieron escuchar. El Evangelio se cree. Yo miro lo que dice la Biblia y creo esa palabra. Puedo ser salvo, puedo ser justo creyendo en el Evangelio, pero tengo que escuchar qué dice el Evangelio y creer eso que está escrito en la Biblia. Pero no quisieron escuchar el Evangelio. Aquel que no quiere escuchar el Evangelio, ¿qué le queda? No quiere escuchar el reposo, él quiere cumplir mandamientos, pero no quiere oír que tiene que reposar, que tiene que descansar en Dios, en la gracia. Tiene que descansar, no tiene que hacer nada, porque es reposar, es el reposo. Hay un reposo secreto de Dios que es Cristo mismo, es la cruz, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es el reposo de nuestra alma. Estas personas que no quieren oír el Evangelio, ¿qué les queda? Pues la ley. Si no quieren oír el Evangelio, después les queda la ley. Eso es el versículo 13, dice: la palabra pues de Jehová les será. Como no quisieron oír el Evangelio, no quieren oír el reposo, entonces Dios dice que la Biblia se les convierte solamente en ley y no más, porque no quisieron oír. Claro, Dios al principio les muestra la ley, los mandamientos, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Al principio, claro, les muestra eso. Pero luego les muestra la gracia, el reposo verdadero que es Cristo, la obra de Cristo en la cruz, que nos perdona todo el pecado y que nos quita el peso del pecado y nos deja libres del pecado. Descansamos en nuestra alma, por fin. No tenemos condenación. Pero si no quieren escuchar la gracia, en el versículo 13 explica qué es lo que pasa con aquel que pisa la gracia. ¿Qué pasa con el que pisa la sangre de Cristo? ¿Qué ocurre? Dice el versículo 13. La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento. Entonces dice, cumplan. No quieren la gracia, no quieren la sangre de mi hijo, no quieren el perdón del pecado, no quieren mi amor. Entonces cumplen y vayan al cielo por su propia obra. Jesucristo que dijo, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. Y otros dicen, no. El camino somos nosotros mismos, nosotros podemos ir al cielo. Ese camino no nos sirve, el camino de la gracia, el reposo no sirve. Nosotros vamos por mérito propio, vamos al cielo por nuestras obras, por nosotros que somos tan buenos, tan correctos, nosotros vamos al cielo por cumplir los mandamientos. Aquí dice, pisan la gracia, dice, la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Se regresan al versículo 10. Ya pisan la gracia, Dios les dice, entonces cumplan. Desprecien a Cristo, desprecien la sangre de Cristo. Cumplan mandamientos entonces, cumplan. Pero ¿qué pasa? El final de este versículo 13 dice, hasta que vayan y caigan de espaldas. Ese es el final de la ley. No quieren rendirse como pecadores delante de Dios. No quieren ceder delante de Dios, que no pueden, que la ley es perfecta y que no pueden como pecadores con la ley perfecta. No quieren rendirse delante de Dios, que la ley es santa y como pecadores no pueden cumplir una ley santa. No quieren humillarse delante de Dios. No quieren. Son pecadores tan arrogantes que piensan que pueden cumplir la ley siendo pecadores. Dios dice, cumplan. Pero hay un problema. Hasta que vayan y caigan de espaldas. Ese es el fin del pecador que no se humilla delante de Dios.
que no reconoce a Cristo como su Salvador, sino que dice, hay que cumplir los mandamientos, no podemos quebrantar ni un solo mandamiento, hay que cumplir todos los mandamientos, porque somos salvos por los mandamientos, porque somos tan buenos y tan correctos que vamos al cielo por nuestra obra, la sangre de Cristo nos sirve. Pisan la sangre de Cristo, pisan la gracia de Dios. Porque ellos que dicen, hay que cumplir los mandamientos, por los mandamientos nos vamos al cielo. No. Claramente dice Dios, cumplan los mandamientos, pero ¿hasta qué punto? Hasta que vayan y caigan de espaldas. Se caen de la gracia de Dios, de espaldas, dice la Biblia. De esa forma. La Biblia enseña que si estamos firmes es por la fe, firmes por la fe. Pero aquí dice que estos que están detrás de la ley se caen de espaldas. ¿Qué significa? No están dentro de la fe, no están dentro de la gracia. ¿Qué pasa entonces? Como no están dentro de la fe, no están dentro de la gracia, no quisieron escuchar el Evangelio y creer en el Evangelio, ¿qué enseña la Biblia? ¿Se caen de qué? De espaldas, así enseña la Biblia. ¿Qué significa? Se quedan sin la gracia de Dios. Se quedan sin la misericordia de Dios. Dios los suelta. Los suelta. ¿Por qué? Porque son arrogantes, no quieren aceptar que el único camino al cielo es Jesucristo, no la ley, no los mandamientos, que la única opción que tienen es la sangre de Cristo. No quieren aceptar, Dios los deja, los suelta. Y se van de espaldas, dice la Biblia. Eso es, pisan la gracia, Dios los deja. Como los suelta, se van de espaldas. Significa sin la gracia de Dios. Y sean quebrantados, enlazados y presos. Eso les ocurre por pisar la gracia, por pisar a Cristo. Se van de espaldas, dice la Biblia. ¿Cómo quedan? Quebrantados, enlazados y presos. ¿Por qué? No creen en el Salvador. Quedan presos, quebrantados, enlazados por el diablo, engañados. Porque no quisieron escuchar el Evangelio, no quisieron creer en el Evangelio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él lo dijo, nadie va al Padre sino por mí. Los que están todavía encerrados en la ley, al cielo no van, no van. Hay un solo camino que es Cristo, hay un solo camino que es la gracia y no hay más. Si no quieren por la gracia, aquí está el final, el versículo 13. Se caen de espaldas, Dios los suelta. Enlazados, presos, quebrantados. Significa sin Dios, sin Evangelio. Se quedan sin Evangelio. Se quedan sin la gracia, sin la misericordia, por la arrogancia. No por otra cosa. Solamente por la gracia somos salvos, no hay otra forma. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿De qué descanso está hablando Cristo? ¿De qué descanso? De la carga del pecado que en la cruz es quitada. Ahí nuestro pecado es limpio ya, ahí. Por eso Él claramente nos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es el Evangelio, eso es Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. Quitó el pecado del mundo, quitó la carga. ¿Cómo quedamos? Sin carga, sin pecado. Eso es la gracia de Dios. Vamos a compartir hasta ahora, gracias hermanos. Vamos a orar en esta noche y hasta ahora compartimos. Dios, te damos gracias por tu evangelio, Señor. Tu palabra es la verdad. Gracias porque a través de la ley nosotros conocimos, Señor, que no podíamos, Señor, hacer ninguna obra buena para ir al cielo, Señor. A través de la ley conocimos cuán malos, Señor, éramos, Señor. No sabíamos, Señor, cuán malos éramos. No sabíamos cuán pecadores éramos, Señor. Pero por la ley descubrimos
que estábamos lejos de ti, Señor, lejos del cielo, lejos de tu gracia, lejos de tu misericordia. Pero reconociendo, Señor, delante de ti que no podíamos hacer nada, Señor, reconociéndonos pecadores por la misma ley, pudimos descubrir, Señor, que la única opción que teníamos era Cristo, Señor, no teníamos otra opción. Por eso te agradecemos, Señor, porque a través de la obra de Cristo ahora sabemos que somos justos por la sangre de Cristo. No somos justos por nada más, sino por la sangre de Cristo. Ayúdanos, Señor, para vivir esta vida guiados por ti, Señor, guiados por Cristo. Para vivir como cristianos, Señor. El cristiano es el que sigue a Jesucristo, Señor. Cristiano no es el que sigue la ley. Cristiano no es el que sigue los mandamientos. Cristiano es el que sigue a Jesucristo. Y Jesucristo nos enseñó, Señor, que en la cruz todos nuestros pecados fueron limpios. Y dice que la ley ejerce poder sobre aquel que está vivo, Señor. Sobre ese ejerce poder la ley. Pero Gálatas nos enseña, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Por eso, ¿quién dirige nuestra vida, Señor? ¿Quién tiene poder sobre nosotros? Jesucristo, porque dice que ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros, Dios. Por eso te agradecemos, Señor, porque nuestra vida es de Cristo, nosotros somos de Cristo, Señor, siervos de Jesucristo, por la gracia, por la misericordia tuya. Permítenos vivir, Señor, para dar testimonio del Evangelio, testimonio de la obra tuya, Señor, en muchas personas. En nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén.